Bien, entonces comenzamos con este tema. Entonces lo primero que nos vamos a responder es lo siguiente. Mira, hasta ahora nosotros tenemos que si la función tiene esta forma, ¿ya? Estamos hablando de una función potencia, es decir, en la base tenemos una variable y en el exponente tenemos una constante. Nosotros ya sabemos que su derivada es la constante por x elevado a la constante menos 1. ¿Ya? Eso ya lo teníamos definido de antes. Si tenemos la función e elevado a x, nosotros sabemos que la derivada de e es la misma. Y en particular, nosotros vimos también la derivada de una función exponencial de cualquier base. Fíjense que ahora el proceso es al revés. La base es un número, el exponente es una variable. Entonces ahí teníamos que su derivada era a elevado a x logaritmo de a. Por supuesto, con todas las restricciones que implica el a, que es un número positivo distinto de 1. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es ¿qué pasa si yo quiero derivar funciones elevadas a otras funciones? ¿Ya? Supongamos que quisiéramos obtener la derivada de la función y igual a x elevado a x, donde x, por supuesto, es un número positivo. Entonces, aquí la cosa se complica un poco porque no es ni lo uno ni lo otro. O sea, en el primer caso teníamos una función elevada a un número. Fácil, bajamos el exponente y le restamos 1. No pasa nada. Después, en el caso 2 y 3 teníamos un número elevado a una función. Entonces también tenemos formas de trabajar con ella. Pero cuando tenemos una función elevada a una función, ya no estamos hablando ni del caso uno ni del caso 2, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que hacemos acá es transformar esta expresión de funciones elevadas a otras funciones a una expresión implícita, ¿ya? A una expresión implícita. Pero antes de hacer eso, lo primero que voy a hacer es explicar por qué podemos hacer lo que vamos a hacer. Entonces, existe una propiedad de logaritmo, las cuales son que si yo tengo logaritmo natural de a elevado a p, ¿ya? O sea, si yo tengo un logaritmo de una potencia, el logaritmo tiene la capacidad de bajar esa potencia, es decir, eso es p logaritmo natural de a. Por supuesto que a elevado a p tiene que existir, ¿ya? Siempre que a sea un número positivo, ¿cierto? Como tal. Todo esto para a mayor que cero. Entonces, esa propiedad del logaritmo es la que vamos a aprovechar para poder obtener la derivada de ese tipo de función. Entonces quiero que observen, lo voy a hacer con un ejemplo y después lo voy a mostrar en general, ¿no? Entonces tenemos y igual a x elevado a x. Yo quiero obtener esa derivada. Entonces usted aplica logaritmo. Al aplicar logaritmo a ambos lados le queda logaritmo de y es igual al logaritmo de x elevado a x. Vamos a aprovechar la propiedad del logaritmo y este exponente que está aquí, ¿cierto? Por propiedad del logaritmo va a quedar multiplicando adelante. Entonces nos queda así. Logaritmo natural de y va a ser igual a x logaritmo natural de x. Entonces la expresión que antes era una función elevada a otra función, ahora se transforma en una ecuación de tipo implícito. Entonces, esta expresión es una expresión implícita.
¿ya? Esta expresión es implícita. Entonces, al ser implícita, podemos derivar implícitamente. Derivando, nos queda lo siguiente. La derivada del logaritmo de i es 1 partido por i por la derivada de i, que nosotros dijimos que lo íbamos a escribir como i'. Al lado derecho tenemos la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que es un logaritmo. La derivada del logaritmo, 1 partido x. Entonces yo acá puedo simplificar términos y nos queda lo siguiente. Nos queda i' partido en i es igual al logaritmo de x más 1. Como mi objetivo es obtener i', despejamos i' y te queda que i' es igual a i por logaritmo de x más 1. Sin embargo, sin embargo, nosotros habíamos dicho desde un principio que i era x elevado a x. Entonces, como i es x elevado a x, tenemos finalmente que i' es igual a i, que era x elevado a x por logaritmo de x más 1. Y ahí tenemos entonces una aplicación de la derivación, en donde si podemos aplicar, podemos derivar expresiones elevadas a otras funciones a través de la derivación logarítmica que se conoce. ¿Se entiende? Ya, entonces, esta es una aplicación de la derivada para derivar funciones elevadas a otras funciones. Entonces, en general, este método se utiliza para obtener derivadas de funciones del tipo i igual a u elevado a b, ¿ya? Donde por supuesto u es positivo, donde u de x es mayor que 0 para todo x en un intervalo, donde ese intervalo es un real, y además u y b son funciones derivables ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo aplicamos logaritmo y derivamos de esa manera? Cuando tenemos funciones elevadas a otras funciones. ¿Me siguen la idea, verdad? Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios adicionales para justamente practicar este tema. Entonces, ejercicios, calcular y si, primer caso, y es igual a seno de x elevado a coseno de x, por ejemplo. Un segundo caso podría ser y igual a x cuadrado más 1 elevado al logaritmo de x. ¿Ya? Podríamos hacer muchos casos acá. ¿Ya? Podríamos ver un tercer caso. Y igual a x elevado a seno de x. Y eso
elevado a x. ¿Ya? Ahí vamos a ver distintas situaciones. Bien, vamos a ver cómo resolver este tipo de cosas aplicando la misma idea. ¿Ya? Entonces, solución. Mire, usted tiene, en el primer caso, tiene y seno de x elevado a coseno de x. Paso número uno. Aplicamos logaritmo. A ambos lados te queda logaritmo de y. Logaritmo de seno elevado a coseno. El logaritmo tiene el poder de bajar exponentes, por lo tanto, este exponente que está aquí multiplica al lado. Entonces te va quedando logaritmo de y es igual a coseno de x por logaritmo de seno de x. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a derivar implícitamente. Derivando implícitamente, tenemos 1 partido por y por la derivada de y es igual ¿a qué? A la derivada del primero, que es coseno, la derivada del coseno es menos seno, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido por lo de adentro, multiplicado por la derivada de lo de adentro. La derivada de seno es coseno. Entonces, ¿cómo va quedando esto? Y' partido por y igual menos seno de x, logaritmo de seno de x, y acá tenemos más coseno cuadrado de x dividido en seno de x. Una vez que tenemos eso, despejamos y'. Entonces te queda y' igual a y menos seno de x por logaritmo de seno más coseno cuadrado partido por seno. Sin embargo, nosotros sabemos quién es y. Recuerda que y es esto que está acá. Al principio dijimos que y era seno elevado a coseno. Por lo tanto, reemplazamos esto y nos queda de la siguiente forma. Y' seno de x elevado a coseno de x por menos seno de x por logaritmo de seno de x más coseno cuadrado de x dividido en seno de x. Y ahí está. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Entonces, el segundo ejercicio lo van a hacer ustedes y les voy a dar un plazo de 5 minutos y lo revisamos. ¿Les parece? Ok, entonces 5 minutos, 8:20 lo revisamos. Tenemos paso número uno, aplicamos logaritmo natural. Entonces tenemos logaritmo de y es igual a logaritmo de x cuadrado más 1 elevado al logaritmo de x. El exponente queda multiplicando adelante, te queda logaritmo de y igual a logaritmo de x por logaritmo de x cuadrado más 1.
Y ahí aplicamos derivación implícita. Derivando nos queda 1 partido por i por la derivada de i igual a la derivada de un producto. Te queda la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada de esto, que es 1 sobre lo de adentro por la derivada de lo que tiene adentro. Ahí regla la cadena, cuidado con eso. Entonces, ¿qué va quedando? I' partido en i, 1 partido x, logaritmo, x cuadrado más 1, logaritmo de x, dividido en x cuadrado más 1, por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Entonces, ¿cómo queda? I' sobre i, logaritmo, x cuadrado más 1, dividido en x, más 2x, logaritmo de x, sobre x cuadrado más 1. Finalmente multiplicamos para despejar i', te queda i por todo eso, logaritmo x cuadrado más 1, partido x, más 2x, logaritmo de x, entre x cuadrado más 1. Entonces, como i es logaritmo x cuadrado más 1 elevado a logaritmo, reemplazamos. Entonces nos queda finalmente i' igual a x cuadrado más 1 elevado al logaritmo, factor de logaritmo de x cuadrado más 1 sobre x más 2x, logaritmo de x, dividido todo eso en x cuadrado más 1. Ahí está. ¿Ok? Bien. Este ejercicio, el tercero, ¿ya? Este va a quedar de tarea. ¿Ya? La idea es que ustedes lo traten de hacer. Aquí yo voy a dar un hint, una pista. Recuerde que a elevado a s y eso elevado a t es lo mismo que a elevado a s por t. Entonces ahí los exponentes los pueden multiplicar, bueno, y después aplica el logaritmo, ¿ya? Entonces, al aplicar esa indicación, después aplica el logaritmo y ahí después se dedica a hacer la deriva. ¿Bien? Observación importante. La derivación logarítmica también nos permite derivar funciones que tienen múltiples productos, múltiples cocientes y múltiples exponentes. Con múltiples productos, cocientes y exponentes. Voy a dar un ejemplo para que lo vean. Supongamos que usted quisiera derivar la siguiente función. Ejemplo, obtener la derivada si i es la función seno de x partido por x, todo eso elevado a x. Fíjense, ahí tenemos cociente, producto, exponente, varias cosas. Entonces también podemos aplicar la derivada aquí, pero hay que recordar algunas propiedades que son importantes. Primero, recuerde que si usted tiene un logaritmo de una multiplicación, eso se puede separar en suma, es decir, logaritmo de a
más logaritmo de b. Si usted tiene un logaritmo de un cociente, eso se puede separar en resta, es decir, logaritmo de a menos logaritmo de b. Por lo tanto, si nosotros queremos obtener esa derivada de esa expresión que está ahí, fíjense lo que pasa. Logaritmo de i te queda igual al logaritmo de seno de x partido en x, todo eso elevado a x. Entonces, ¿qué pasa? Justamente tenemos que x queda multiplicando adelante por la propiedad del exponente que habíamos hablado, logaritmo de i, te queda x logaritmo de seno de x partido x, y ahí como tengo una división, puedo separar en una resta. Entonces acá te queda x logaritmo de seno de x menos logaritmo de x. ¿Se fijan? Y ahí derivar. Entonces tenemos logaritmo de i igual a x por logaritmo de seno de x menos logaritmo de x. Entonces ahora, derivando, nos queda lo siguiente. La derivada del logaritmo, 1 partido por i, por la derivada de i. Al lado derecho tenemos la derivada de un producto. La derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Primero partimos derivando esta expresión. Entonces tenemos x por la derivada de esto. 1 partido en seno por la derivada de seno. Regla de la cadena. Menos la derivada del logaritmo, que es 1 partido en x. Entonces acá te va quedando así. Y prima partido en i es igual a logaritmo de seno menos logaritmo de x más x por la derivada de seno es coseno, entonces te queda coseno arriba, seno abajo, menos 1 partido en x. Y ahora simplemente despejamos y'. Entonces te queda y' y por todo eso, logaritmo de seno menos logaritmo de x más x por coseno de x dividido en seno de x menos 1 partido de x. Y ahora simplemente reemplazo la i como lo que era originalmente. Originalmente era esto. Por lo tanto, esto quedaría así. Y' seno de x partido x elevado a x por logaritmo de seno menos logaritmo de x más x coseno dividido en seno menos 1 partido x. Y ahí está la derivada. ¿Se entendió, verdad? ¿Sí? Sí, son procesos largos, por supuesto, pero hay que tenerlos en cuenta desde el punto de vista de las propiedades del logaritmo. Ya aquí estamos ejercitando principalmente las propiedades del logaritmo. Bien, entonces ahora vamos a ir a hablar un poquito de lo que es la derivada de funciones inversas. ¿Ya? Entonces, derivada de funciones inversas. ¿Ya? Entonces hay un teorema que se conoce como teorema de la función inversa.
derivada de la inversa. Supongamos que yo tengo una función que es la inversa de f. F a la menos 1 de x es la inversa de f. Y yo quiero obtener justamente la derivada de esa función inversa. Nuestro objetivo es obtener la derivada de y, es decir, f a la menos 1 prima de x. ¿Ya? O sea, queremos obtener la derivada de la función inversa. Entonces, el proceso que se hace es muy similar al que hemos hecho todo este rato, pero esto en general. Es decir, partimos de la idea de que y es la inversa de f. Entonces, yo aplico la función inversa de la inversa. La inversa de f a la menos 1 es f. Entonces, usted aplica f. Aplicando f a ambos lados de la igualdad, le queda así. F de y es igual a f de f a la menos 1 de x. Entonces, ¿cuál es la gracia de la función inversa? La función inversa y la función f se anulan entre sí, porque una es la inversa de la otra. Por lo tanto, al hacer esa composición, te queda f de y y al otro lado, f de f a la menos 1 queda solamente x. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a derivar implícitamente. Derivando implícitamente, nosotros obtenemos lo siguiente. F' de y por y' es igual a la derivada de x, que es 1. Y de ahí, nuestro objetivo, acuérdense, era obtener y', que es la derivada de la función inversa. Entonces, despejando y', nos queda que y' es igual a 1 partido por f' de y. Por lo tanto, como y es igual a f a la menos 1 de x, tenemos que y', que era la derivada de la función inversa, se anota así, es igual a 1 partido en f' de y, que era f a la menos 1 de x. ¿Ya? Este es el teorema de la función inversa. ¿Ya? Es una fórmula, ¿cierto?, expresada como tal para obtener derivadas de funciones inversas. ¿Ya? Entonces, nosotros no vamos a ahondar mucho en esto, ¿ah? A pesar de que yo igual lo puse en la guía, no vamos a ahondar demasiado en eso. Simplemente vamos a justificar el teorema de la función inversa para poder obtener las derivadas de funciones trigonométricas inversas, que son las que nos están faltando. ¿Ya? Entonces, este teorema nos permitirá obtener la derivada de funciones trigonométricas inversas. Que por supuesto después eh, lo podemos pedir como fórmula. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una tabla de derivadas? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Teníamos una tabla de derivadas al principio del curso. Cuando partimos derivando, ¿cierto? Hicimos una tablita. Bueno, las derivadas que vamos a sacar ahora, yo las voy a poner con un asterisco y hay que agregarlas a esa tablita. ¿Se entiende? ¿Ya? Y vamos a asumir de que esas derivadas se pueden usar. ¿Ya? Entonces,
Yo primero voy a hacer el cálculo de la derivada del arcoseno, ¿ya? Entonces, CAF de menos pi medios a pi medios al intervalo que va desde -1 hasta 1, tal que la función f, vamos a asumir que es seno de x. Su función inversa, ¿ya? Porque esa función es biyectiva, por lo tanto tiene inversa. Su función inversa es f a la -1, que va desde -1 hasta 1, hasta el intervalo menos pi medio, tal que f a la -1 de x nosotros le llamamos arcoseno de x. ¿Ya? Esa función existe siempre que la función sea definida en ese intervalo. ¿Ya? Como para dejar en claro cómo funciona, bueno, la función arcoseno, ya si ustedes quieren el gráfico como para tenerlo más o menos claro, tiene como recorrido de menos pi medio a pi medio, tiene como dominio de -1 hasta 1. ¿Ya? Quiero hacer esto porque es importante tener claras estas funciones, dado que más de alguna oportunidad la van a utilizar y sobre todo ustedes que son geomensores, la trigonometría es fundamental. ¿Ya? Entonces, para el caso de la función seno, que la voy a dibujar acá con otro color, la función seno es al revés, ¿verdad? Va desde -1 hasta 1 y desde menos pi medio hasta pi medio, en donde es biyectiva. 1, -1, menos pi medio, vaya pi medio. Entonces, esta es la función seno de x, es una función así. Por lo menos en ese pedacito es así. ¿Ya? Entonces, la función arcoseno, que la voy a dibujar en negro, la estructura gráfica de esa función, ¿ya? Es nada más ni nada menos que dar vuelta a los ejes. Entonces, x, y, por lo tanto, lo que uno esperaría de la función arcoseno es que sea así. Perdón, que sea así. Para acá y para acá. ¿Ya? Esa es la gráfica de la función arcoseno. ¿Ya? Al revés de la función seno. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, entendiendo de que una es la inversa de la otra, vamos a aplicar justamente el mismo principio que utilizamos para deducir una derivada de una función inversa para calcular la derivada del arcoseno. Entonces, tenemos que y es igual a arcoseno de x. ¿Ya? Partimos originalmente así. Y es arcoseno de x. Entonces, el teorema que decía, el proceso. Paso número 1, aplique la inversa de esa función. Entonces, la inversa del arcoseno es 0. Entonces yo aplico la inversa, que sería 0. ¿Qué queda? Seno de y igual a seno de arcoseno de x. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo aplico la inversa de una función, se anulan y queda solo el argumento. Entonces nos está quedando seno de y e igual a x. Entonces, al aplicar la inversa nos queda una ecuación implícita. Entonces, derivamos implícitamente. Te queda la derivada de seno, coseno, por la derivada de lo de adentro, que es y', igual a 1. Entonces, despejamos y'. Te queda y',
igual a 1 partido en coseno de i. ¿Ya? Entonces tú dices, para x, para i, perdón, entre menos pi medios y pi medio, nosotros tenemos que el coseno de i es positivo. Luego, podemos decir lo siguiente. De la identidad coseno cuadrado de i, acuérdense de esta identidad trigonométrica, más seno cuadrado de i igual a 1, puedo despejar coseno en términos de seno. Es decir, coseno cuadrado de i va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de i. Como el coseno es positivo, entonces sacamos raíz cuadrada y te queda coseno de i igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado de i. Por lo tanto, el coseno que nosotros habíamos calculado ahí arriba lo podemos reemplazar. Reemplazando, nos queda lo siguiente. Y prima va a ser igual a 1 partido por el coseno, que es lo que acabo de comentar. 1 menos seno cuadrado. Ahí está. Pero nosotros habíamos dicho en algún minuto que seno de i era igual a x. Entonces yo voy a reemplazar todo eso que está acá por x. Y como está al cuadrado, queda x cuadrado. En consecuencia, esto te va quedando así. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos la derivada de la función arcoseno. Entonces, luego, la derivada de arcoseno de x es 1 partido en la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Esto se agrega al formulario. No sé si lo pusimos al principio, pero de todas maneras, si no lo pusimos, ahora lo tenemos que empezar a agregar. De esta misma forma, como ustedes acaban de ver, se deducen todas las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Absolutamente todas. Entonces, con este mismo proceso, se deducen las siguientes. Arco coseno de x menos 1 sobre a raíz de 1 menos x cuadrado, arco tangente es 1 partido en 1 más x cuadrado. Arco cotangente menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Arco secante 1 partido en valor absoluto de x, raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y arco cosecante es menos 1 sobre valor absoluto de x, raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Ya? Todas estas derivadas, insisto, yo no les voy a pedir que las deduzcan. ¿Ya? Tienen que agregar en el formulario de derivada todas estas. ¿Ya? Usted puede demostrarlas con el mismo teorema de la función inversa que acabamos de ver. ¿Ya? Nosotros no vamos a ahondar mucho en eso, sino que a mí lo que me interesaba era llegar a este tema, justamente llegar a la derivada de la función inversa, ¿ya? Y de ahí justamente deducir al menos una de estas, ¿no? Ahora, si usted quiere profundizar, aplique el mismo teorema, el mismo principio, y va a llegar a este tipo de cosas, ¿vale? Pues lo que nos interesa a nosotros es que usted tenga dentro del formulario estas derivadas, estas 6 derivadas de las funciones trigonométricas inversas.
junto con todo lo que ya hemos visto, ¿vale? Ya. Dicho eso, lo que vamos a hacer ahora justamente es darle inicio al tema de aplicaciones de la derivada para el estudio de valores extremos. ¿Ya? Darle inicio. Acuérdense que de aquí nosotros tenemos una semana de receso por fiestas patrias y a la vuelta ya retomamos todo este tema. Entonces, aplicaciones de la derivada. ¿Ya? Y dentro de las aplicaciones de la derivada, nosotros vamos a hablar justamente de máximos y mínimos. ¿Ya? Ok. Entonces, dicho eso, yo quiero dejar algo visto de eso para que después no se nos acumule mucha materia. ¿Ya? La idea es que por lo menos tengamos tiempo para poder ver toda esta materia con más tranquilidad cuando volvamos. ¿Ya? Entonces, máximos y mínimos. Primero, vamos a definir una función continua en ese intervalo y derivable en el intervalo abierto. O sea, que se pueda derivar en todas partes salvo los extremos, no hay necesidad de eso. ¿Ya? Entonces, continua en todas partes y derivable en el abierto del dominio. Diremos que x sub 0 es el punto donde se alcanza el máximo de la función si para cualquier x que se tome en ese intervalo, tenemos entonces que la función evaluada en ese punto es mayor o igual que la función completa. ¿Ya? Eso significa un máximo, ¿verdad? El punto más grande que tiene esa función. Entonces, de manera similar podemos definir el mínimo. En forma análoga, x sub 1, si le llamamos x0 al máximo, llamémosle de otra forma al mínimo. Es mínimo, o sea, alcanza un mínimo, ¿ya? En x1 se alcanza un mínimo si para cualquier x en ese intervalo, la función evaluada en x1 es el valor más chico de la función. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo dibujamos, como para poder entender geométricamente de qué estamos hablando, es algo así. Supongamos que usted tiene una función aquí, no tienen por qué ser positivos o negativos, da lo mismo, pero supongamos que acá está el intervalo, el AB, estoy poniéndolo en cualquier parte, y qué sé yo, algo así. Supongamos que tiene un punto por ahí y otro por acá. Entonces, en este punto, estamos viendo claramente que en ese punto, x0 es el punto más alto de la función, ¿verdad? Y este punto de acá abajo, el x1,
es el punto más bajo de la función. Entonces, ahí tenemos puntos de máximo y mínimo. Entonces, nosotros podemos decir, de hecho, matemáticamente se escribe de esta manera. El máximo de la función en el intervalo AB es justamente la imagen en x0. ¿Ya? Ese es el máximo. O sea, si yo reemplazo x0 en la función, me da el máximo, porque es el punto más alto. Y este punto que está aquí es el mínimo de la función en el intervalo AB. Y ese va a ser f de x1. ¿Se entiende la idea, verdad? Ya, perfecto. Entonces ahora, dada la definición de máximo y de mínimo, vamos a definir una herramienta que nos entrega la derivada para poder encontrar esos máximos y mínimos. Pero todavía no podemos decir si son máximos o si son mínimos. Ya simplemente vamos a primero a buscar o a encontrar, ¿cierto? Una herramienta para determinarlo. Después vamos a ver, ah, mira, este es máximo, este es mínimo y por qué. Entonces, una característica que yo puedo observar, ¿ya? Pensando en una función continua, hay otros casos, por supuesto, y los vamos a ver con más detalle más adelante, pero pensemos que esta función es continua. Si esta función es continua, el máximo valor tiene una característica respecto a la recta tangente. Nosotros habíamos dicho que la derivada era una recta tangente. Era la pendiente de una recta tangente. ¿Cierto? Eso es la derivada. Entonces, si yo le trazo una recta tangente a estos dos puntos, ambos tienen en común algo. Y es que esas rectas son horizontales, o sea, paralelas al eje X. Entonces, lo que tienen en común estos puntos es que la pendiente, no en todos los casos, por supuesto, que estamos asumiendo que aquí pasa eso. La pendiente de la recta tangente es paralela al eje X. ¿Ya? Es paralela al eje X. Eso significa que la pendiente es cero, porque para que la pendiente sea cero tiene que ser horizontal. Es decir, la derivada de la función en x0 es lo mismo que la derivada de la función en x1 y eso es igual a cero. ¿Ya? Ah, mira qué interesante. O sea, los dos, uno es máximo, el otro es mínimo, pero los dos cumplen con eso mismo. O sea, tenemos que la pendiente es cero. Entonces ahí encontramos una pequeña herramienta que nos va a permitir determinar puntos críticos. Puntos que podrían ser máximos y mínimos, que desde ahora en adelante le vamos a llamar punto crítico. Entonces, noción de punto crítico. Diremos que xc, vamos a llamarle xc, es punto crítico de f, ¿ya? Diremos que x sub c es punto crítico de f, este punto crítico va a ser candidato, puede ser máximo, puede ser mínimo. Después vamos a ver cómo determinarlo, pero por ahora vamos a hablar justamente de punto crítico, o sea, un punto que podría ser, ¿cierto? O máximo o mínimo. Entonces, diremos que x es punto crítico de f si la derivada en ese punto es cero o la derivada en ese punto no existe. ¿Ya? Entonces, esta herramienta asociada a la derivada es la que vamos a utilizar habitualmente para
encontrar esos candidatos a máximos y a mínimos. ¿Ok? Entonces quiero mostrarles cómo usarla. Un ejemplo sencillo. Sea f de x igual a x por e elevado a x. Una función cualquiera. Determine los puntos críticos de f. ¿Ya? Vamos a determinar los puntos críticos de f. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Paso número 1. Lo primero que hacemos es derivar. F de x es x por e elevado a x. Derivamos. Al derivar, nos queda la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada de la e, que es la misma e. Entonces podemos factorizar, acá nos queda e elevado a x por 1 más x. Paso 2. Buscar dónde se hace 0 o dónde no existe la derivada. Entonces, f' de x igual 0. Te queda e elevado a x por 1 más x igual 0. Esto de aquí es siempre distinto de 0. La exponencial nunca se hace 0. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos en este caso es que 1 más x sea 0. Si nosotros despejamos x, te queda que x igual menos 1. Ahí encontramos un primer punto crítico, o un primer valor crítico. ¿Ya? Ahora buscamos los valores en donde la derivada no existe. Sin embargo, como el dominio de la derivada, si usted mira la función derivada y se da cuenta que el dominio de la derivada es todo R, la derivada existe en todas partes. Entonces, como el dominio de la derivada es todo R, no hay puntos en que f' no exista. ¿Se fijan? Entonces encontramos un único punto crítico. Y ese punto crítico, en este caso, es x igual menos 1. O sea, ¿qué podemos decir? Que en este punto probablemente existe un candidato a valor extremo. ¿Ya? No sabemos todavía, porque no hemos desarrollado herramientas, ¿ya? Si ese punto crítico es máximo o mínimo. ¿Ya? Todavía no lo sabemos. Pero en las siguientes sesiones de clase nosotros vamos a ver justamente herramientas que nos entrega la derivada que nos va a permitir decir, mira, este punto es máximo, este punto es mínimo, lo vamos a poder justificar.